porque el gobierno parece que está empezando a enfocar el tema electoral. Ha hecho saber que próximamente se van a empezar a debatir las reformas. Incluso nos han hecho insinuación de que podemos presentar candidatos al Consejo Supremo Electoral y lógicamente que vamos a presentar una terna. El PSC, en la organización en la que yo estoy militando, y la UDC, hemos hecho una alianza para los temas electorales. Entonces creo que esto nos vamos a sentar a conversar sobre lo mismo. Quiero saber también si ellos han sido notificados por su parte para ponernos de acuerdo y presentar una terna sólida, atractiva, con candidatos que la población de Nicaragua no los vean aceptable por su forma responsable de actuar y que para la comunidad nacional e internacional sean garantes de los resultados del proceso electoral, que lógicamente debe de ser en noviembre del 2021. Sin ninguna demora, sin ningún cambio, sin ninguna posposición. Y el gobierno, al actuar en esta forma, dando a entender que está dando los primeros pasos al tema, viene a confirmar que el proceso electoral tiene una fecha determinada en la Constitución de la República. ¿Estaríamos viendo el llamado a elecciones en el 2021? Yo creo que se tiene que hacer antes, ¿no? Hace poco leía en el diario La Prensa un planteamiento sumamente interesante hecho por un ex parlamentario del PSOE, que dicho sea de paso, él encabezó la delegación del Parlamento Europeo en enero del 2019 cuando nos visitaron a Nicaragua, y por primera vez los partidos políticos eran invitados a una determinada reunión con ese tipo de personalidades. Y él hace un planteamiento que yo creo que los que se llaman oposición aquí en Nicaragua debieron haberle tomado la delantera, pero bueno, no lo hicieron. Por lo menos ojalá lo leyeran y empezaran a meditar sobre las posibilidades de esos 5 pasos que él sugiere para lograr un acuerdo específico y llegar a una solución política aceptable, tanto nacional como internacionalmente, para la solución de las crisis de Nicaragua. Lógicamente habla del establecimiento de la fecha y lo menciona en noviembre del 2021. O sea que no se habla más de adelanto de elecciones. Yo en eso pondría una acotación. El único adelanto de elecciones que para mí tendría que ser analizado, sopesado y solicitado, más que solicitado, demandado, es el adelanto de las elecciones municipales para que se puedan realizar en el mismo noviembre del 2021. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que entender de la disciplina, de la militancia que aún le queda al Frente Sandinista. Y eso tenemos que ver la cantidad de miembros del Frente Sandinista en los diferentes consejos municipales del país. Entonces vos tenés casi 153 municipios dominados por una militancia bastante obediente y proclive a las revueltas sociales. Entonces yo creo que el nuevo gobierno, el que asuma en enero del 2022, debe verse libre de ese tipo de presiones. Y creo que es posible lograr el adelanto de las elecciones municipales y hacer 3 elecciones presidenciales, Asamblea Nacional, son 4, Parlacén, y las municipales en la misma fecha, tal y como se hizo en el 90, con la diferencia que en ese momento no existía el Parlamento Centroamericano. La otra cosa que el diputado muy acertadamente habla es del restablecimiento de todas las libertades, porque no pueden estar hablando de un proceso electoral sin que tengas acceso a la prensa, a cualquier tipo de medio de comunicación, a una información sin tanto secretismo y lógicamente a las movilizaciones que conllevan las campañas electorales. Eso es sumamente importante. Él habla de una reforma a la ley electoral, pero realmente lo que nosotros hemos venido demandando también estas reformas a la ley electoral. Pero él insinúa una reforma a la Constitución para poder restablecer
un porcentaje sobre los resultados electorales eminentemente aceptables por todos, ¿no? No solamente en lo nacional, sino en lo internacional.